Ser enfermera en tiempos de COVID. Miles de historias de valor y compromiso, parte 2. Hasta el 17 de mayo de 2021, se registraron 16.506 casos activos estimados de COVID-19 en México, 148.580 casos sospechosos y 220.489 defunciones, así como un 79.8% de casos recuperados. Debido al aumento de contagios y ante la posibilidad de que el sistema de salud colapsara, como ocurrió a inicios de la pandemia en países europeos, en marzo de 2020, la Secretaría de Salud Federal inició la reconversión hospitalaria en la Ciudad de México y posteriormente en otros estados para atender a pacientes con COVID-19 sin seguridad social. La reconversión se realizó de forma gradual en por lo menos 10 entidades de la República, concentrándose en el Estado de México y la Ciudad de México, donde 32 hospitales de la entidad fueron reconvertidos, entre ellos el General Dr. Enrique Cabrera, el de Tláhuac, Balbuena, La Villa, Milpa Alta e Iztapalapa. Asimismo, en el Centro Citibanamex se instaló la unidad temporal COVID-19 y el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Alcaldía Iztacalco, fue convertido en un hospital de expansión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde que se habilitó el Hospital Autódromo Hermanos Rodríguez, en mayo de 2020, hasta mediados de enero de 2021, se atendieron al menos 5.400 personas con COVID-19, de las cuales 3.800 necesitaron hospitalización. Durante este año, en dicho hospital trabajaron aproximadamente 1.500 personas, entre médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, inhaloterapeutas, camilleros, técnicos radiólogos, laboratoristas y químicos, personal de limpieza y de ambulancia, así como trabajadoras y trabajadores sociales. Una de las enfermeras que ha sido parte de este personal de salud es Rubí Pano. ¿En qué hospital trabajas? Estoy en el Autódromo, es un hospital de expansión del IMSS. Hicieron un hospital justo en el Foro Sol y ahí trabajo, ahí laboro, como un contrato eventual, digamos. ¿Qué es lo más duro que te ha tocado vivir durante la pandemia? De mis pacientes, ahorita le comento, pero lo más duro que me impresionó a mí fue el primer día de entrar a los aislados, ¿no? Estaba pues en urgencias y la jefe me dijo, pues te toca entrar a la parte de aislados de COVID. Y la verdad es que sí, dije, Dios mío, ayúdame, porque no sabía a lo que me estaba enfrentando, ¿no? Sí sabíamos la técnica y todo, pero pues yo lo aprendí gracias a mis compañeros, cómo vestirme, cómo tratar a los pacientes, cómo no tocar, o sea, todo eso lo aprendí a base de mis compañeros. Entonces, cuando me dicen, ¿vas a entrar?, sí me impactó mucho. Digo, pues tenía que entrar y entré. Eso por parte de mi personal, ¿no? Creo que lo más fuerte que he visto pues se debe a dos cosas. Una, pues la primera persona que vi morir, ¿no? La primera persona que vi morir fue asfixiada. Literal, dejó de respirar, pero pues le hacía como pececito, literal, abriendo la boca. Y no poder hacer nada, sí me impactó, me quedé en shock. Esa fue una. La otra fue pues ver a tanta gente asfixiándose, ¿no? Ya después de la primero, pues empezaron a llegar más y eran más ejemplos como ese, ¿no? Acá vamos a entubar, acá ya se murió, acá está desaturando, el otro ya también ya se murió, aquí hay que entubar. Entonces pues no sabía ni siquiera por dónde empezar, a quién atender primero, y pues eran demasiados pacientes. Eso fue lo que más me impactó a mí. Me iba a casa pues tranquila, digamos, y pues creo que no estaba en paz, soñaba, no podía dormir y muchas cosas. Entonces eso es lo que me impactó a mí. Al 10 de mayo se reportaron 236.407 casos totales acumulados en el personal de salud, 34.828 casos sospechosos acumulados, 445 casos activos y 3.885 defunciones confirmadas, siendo la Ciudad de México y el Estado de México las entidades donde se concentraron el mayor número de casos y defunciones.
El 39.6% de los casos totales acumulados de COVID-19 corresponde a enfermeras. Además de enfrentarse a la enfermedad, al permanecer en la primera línea de respuesta contra el coronavirus, en los primeros meses de la pandemia, las y los trabajadores de la salud fueron atacados, golpeados, bañados en cloro, señalados, discriminados y amenazados por la creencia de que contagiarían a la población del virus SARS-CoV-2. Al menos 82 agresiones contra personal médico y estudiantes de medicina en 30 de los 32 estados del país fueron reportadas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación entre el 19 de marzo y el 15 de junio de 2020. El IMSS documentó 57 casos de este tipo contra personal de enfermería en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Yucatán, Puebla, Guerrero, Morelos, Durango, Quintana Roo, Coahuila e Hidalgo. Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación monitoreó 103 agresiones a personal de salud en 29 estados entre los meses de abril y mayo de 2020. Los estados que concentraron más agresiones fueron la Ciudad de México con 19 casos y Jalisco con 15. Del total de agresiones, 51 fueron dirigidas a mujeres. ¿Crees que han disminuido los ataques hacia el personal de salud? Sí, creo que ya la gente está siendo como más consciente de todo lo que estamos haciendo y que pues estamos tratando de apoyar a la humanidad, a México. Y sí, al principio pues sí a mí no me pasó nada, pero sí me impactaba la gente que, pues no sé, que les tiraba cloro, que decía que nosotros nos robábamos el dinero, que le sacábamos líquido de las rodillas y todo eso para ganar dinero. Y pues sí me impresionaba decir, yo que estaba adentro y decir en qué momento, ¿no? O sea, yo no tengo dinero por eso, o no tengo COVID, porque les tiran cloro, ¿no? Pero sí, creo que la gente ya después está entendiendo un poco, ya es un poco más consciente, pero creo que sí se debe a que ya está más cerca o que ya tuvieron un caso más cerca de COVID. O sea, al principio era el tío del abuelo del hijo de mi primo tuvo COVID, ¿no? Entonces después el tío de mi primo ya tuvo COVID. Entonces ya después ya era como mi familia que vive conmigo tiene COVID, se fue a hospitalizar, falleció, le pasó esto. Entonces, como ya lo vieron más cerca, sí creo que la gente se hizo más consciente. ¿Consideras que los medios de comunicación han influido en que las personas se apliquen o no las vacunas? Hay mucha información acerca de la vacuna, pero sí siento que influye para las personas que sí lo creen. Las personas que no lo creen, pues aunque las redes sociales, aunque el gobierno haga algo, pues aún así no se quieren vacunar, ¿no? O sea, sí conozco personas que no me voy a vacunar, entonces pues en ese aspecto el gobierno pues no puede influir nada, o sea, ni los medios de comunicación. Sí creo que hay una campaña grande para vacunar, lejos de la propaganda o lo que hagan, como que las vacunas son las que pues desde un principio no estuvieron pues listas, no sé si no se tenía el dinero, el presupuesto, pero no llegaron suficientes vacunas. Entonces eso era lo que nos afectaba, más que la propaganda. Pues sí, el gobierno y los medios de comunicación sí podían hacer la propaganda, pero lo que no teníamos eran las vacunas. Entonces sí, mucha gente se quería vacunar y no había las vacunas. ¿Qué tipo de prejuicios escuchas respecto a las vacunas? Los medios de comunicación en esta parte sí se encargaron de investigar o de a lo mejor mal informar a la gente de que hay justamente como hay muchísimas vacunas que estuvieron demasiado rápido, ¿no? O sea, es que ya pasó apenas un año y todas las vacunas ya casualmente están listas y pasaron todas las etapas que tienen que pasar, cuando una vacuna antes se hacía pues como en 5 años, esta se hizo en un año. Entonces eso creo que le hizo como tener miedo a la gente. Una, que pues sí, fue en muy poco tiempo, y dos, que de repente los medios de comunicación te decían, no sé, la vacuna rosa te va a hacer que tengas una trombosis, ¿no? Entonces pues menos se la querían poner, ¿no? Cuando ni siquiera es eso, o sea, es si una persona muy susceptible que haya tenido una enfermedad anterior y se pone la vacuna, en la media hora
después que se vacunó le puede pasar algo, pero ese algo era, pues no sé, un ligero desmayo, o sea, eran cosas muy sencillas que pues yo creo que la gente pensaba, no, pues me voy a morir si me vacuno. Entonces eso de que se hizo muy rápido la vacuna y que causaba trombosis alguna vacuna por ponerse. Ante la acelerada propagación del virus SARS-CoV-2, varios países se concentraron en la creación de vacunas anti-COVID, de tal modo que para finales de 2020 se contaba con hasta 11 potenciales biológicos. Debido a la rapidez con la que se desarrollaron las vacunas y al continuo crecimiento de las noticias falsas, como lo explicamos en nuestra anterior entrega, Infodemia, vivir la pandemia en la era de la desinformación. Entre la población surgieron muchas dudas y desconfianza sobre su realización, eficacia y contenido. Fue el caso de la vacuna rusa Sputnik V, que fue objeto de múltiples campañas de desprestigio, prejuicios y desinformación. Entre los rumores que se viralizaron estaba el de envenenamiento, la aplicación de solo una dosis y su supuesta ineficacia ante el virus SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud también registró otras noticias falsas sobre los biológicos, entre ellas que la vacuna modificaría el ADN de las personas, o que con esta se podría contraer alguna enfermedad, entre otras. De acuerdo con una encuesta realizada desde Rompeviento TV, el 83.3% de las 100 personas entrevistadas señalaron que se encontraron con noticias falsas. El 30% de ellas dijo que se informa vía internet y redes sociales, mientras que el 18% se informa mediante las páginas de gobierno o de instancias de salud. En tanto, el 5% de las personas encuestadas aseveró que no se vacunará por miedo o desconocimiento de cómo funciona la vacuna. Pese a que el 95% aseguró que sí se vacunará, el 47% afirmó que no sabe si padece alguna alergia. Durante una conferencia de prensa, el pasado 16 de marzo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, recordó que quienes tienen historial de alergia grave deben informarlo y abstenerse de recibir la vacuna de Pfizer. De igual forma, el 25% de las personas entrevistadas manifestó que al menos un integrante de su familia decidió no vacunarse, la mayoría a causa de la desinformación y desconfianza. ¿Por qué es importante que la gente se vacune? Porque la vacuna es son inmunizaciones. Esto nos habla de que es por prevención, ¿no? Es una prevención por si te llega a pasar, ¿no? No es un hecho que no te pase, pero pues con las vacunas disminuye muchísimo el riesgo. Yo soy de la opinión de que la vacuna a lo mejor puede o no ayudarte, pero es eso o nada. La vacuna te apoya a lo mejor en un 90%, pero obviamente si no te vacunas, pues no tienes nada. O sea, es una garantía tal vez de un 90% que no te pase algo grave, ¿no? En mi caso, pues incluso enfermeras que se quejaron de que nos estaban obligando a vacunarnos, y nos decían, ¿sabes qué? Si no te vacunas, el IMSS no te va a dar una garantía, ni te va a dar días, ni te va a dar incapacidad por tu enfermedad sobre COVID. Y a veces se quejaban, no, es que cómo no nos van a dar incapacidad. Y yo decía, bueno, pues el IMSS te está dando los recursos, te está dando una vacuna, y si no te vacunas tú, o sea, aparte de eso, que no te quisiste vacunar, quieres una incapacidad. O sea, te está dando los medios y no los estás aceptando, quieres una incapacidad. Y no se me hacía justo, ¿no? Esta parte. Por parte de la demás gente, pues sí creo que más bien no han tenido la información necesaria de lo que es una vacuna realmente, porque si tuvieran pues la información o la idea de que sí te puede apoyar más que no vacunarte, pues yo creo que toda la gente se quisiera vacunar. ¿Cómo le explicarías a la gente cómo funciona una vacuna? La vacuna es una inmunización. Antes decíamos que eran virus atenuados. Esta vez la hicieron como diferente, pero justamente se introduce el organismo y el organismo genera anticuerpos para atacar a esa vacuna o la enfermedad de esa vacuna que fue aplicada, para cuando si da la enfermedad real
en este caso cuando tuve COVID, cuando se introduce el virus, las inmunizaciones, bueno, estos actúan luego, como diciendo, ya tuve un virus igual, ya combatí, entonces cuando viene el real, lo combate pues de la misma forma, y a lo mejor no con la misma intensidad, pero eso hace que la enfermedad baje, ¿no? Que sea menos riesgosa, que sea menos fuerte. ¿Has conocido algún caso en el que se hayan presentado efectos adversos? No he conocido ninguno, de hecho es muy poco y muy bajo de lo que yo investigué y de lo que estamos viendo en el hospital, que no es muy bajo algún efecto adverso con la vacuna, y no conozco a nadie. ¿Cómo afecta la información falsa a tu trabajo? Creo que una de las cosas que ignoraba toda la gente cuando empezó esto era que en el IMSS, o bueno, que en todos los hospitales estábamos matando a la gente, ¿no? Que llegabas ahí y seguro te morías. Cuando yo vi muchos casos que ya los llevaban pues saturando al 20%. Entonces, la información falsa que decía, es que te van a matar en el hospital, y nosotros nos llevaban a los pacientes ya mal, nosotros ya no podíamos hacer nada. O sea, era un paciente saturando al 20% que nada más les dábamos los cuidados pues necesarios y fallecía, ¿no? Lamentablemente. Entonces la gente ya llevaba a sus familiares muy mal. Entonces nosotros como enfermeras, como doctores, también no podíamos hacer ya nada. Creo que en un momento ya la gente empezó a entender que si los llevaban más pronto podría ser mejor y que sí podrían salir, porque pues muchos casos que yo vi que ya llegaban muy mal, pues era directamente entubarlos, o sea, que tuviera un ventilador para respirar, y pues desgraciadamente de un ventilador no salen muchas personas, la mayoría fallece. Entonces pues sí, como ellos lo comentaban, sí los llevaban a morir al hospital, pero no porque nosotros quisiéramos, sino porque ya llevaban a su familiar demasiado mal que ya no podíamos hacer nada. ¿Sabes si hay un incremento de matrículas en las escuelas de enfermería? En las escuelas no lo sé, yo me imagino que sí, porque en el IMSS sí hubo demasiado incremento en el personal de enfermería. O sea, estoy en el autódromo, donde la mayoría somos gente nueva que ingresó por la pandemia, y somos 1000 enfermeros, nada más en el autódromo. Ahí conozco a gente de otros hospitales que también son nuevos, que también nos contrataron por la pandemia, y yo creo que sí, o sea, la verdad es que si algo le tengo que agradecer al gobierno fue que sí nos dieron todo el apoyo con personal de enfermería para que no nos quedáramos como esa parte descubierta y que no pudiéramos atender a tanta gente. ¿Cómo ves y cómo ven, junto con tus compañeros y compañeras de enfermería, el panorama laboral? En particular a mí me encanta lo que hago, no me arrepiento de haber estudiado enfermería. Creo que yo veo a mi trabajo en este momento como algo de mucho riesgo, ¿no? O sea, mucho riesgo en el aspecto de para mí, pero para mi familia también, ¿no? O sea, yo diario llegar con mi familia es algo que me causa mucho miedo en el aspecto de que puedo pues contagiar. Por lo regular en el área laboral pues sí ha habido un incremento en el personal, pero también así ha habido un incremento en los pacientes, pero yo creo que la gente de arriba es la que no nos comprende, no entiende lo que es estar con un equipo, o sea, con los gogles, con la careta, con el cubrebocas, con la bata, sudando. Ellos nunca se meten, o sea, jefes pues de personal, los del sindicato, no saben qué es estar 6 horas con una mascarilla que te marca la cara, que te come, que te sudas, ¿no? Entonces sí siento que no nos comprenden, que no hacen como muchas cosas, o sea, entonces yo que ya lo viví, yo que lo siento, yo como alguien de adentro, de arriba,
sí haría como muchas cosas para, no sé, unas horas tú, unas horas tú. Entonces, pues nada más te dicen, pues métete y no te puedes salir, ¿no? Entonces sí siento que no hay una comprensión por parte de la gente de arriba que haga que cambie el sistema o pues sí, el día a día de nosotros. Y por la parte del material, pues al principio, pues como no era tanta gente, en el autódromo sí nos llevaron así como todos. Hubo mucho material que nos donó el Ángeles, que nos donó hospitales privados, pero pues como fue incrementando, pues ya de repente no teníamos ventiladores, no teníamos pues medicamentos para intubar, entonces pues trabajábamos con lo que teníamos y no podíamos pues darnos abasto. Ahorita volvió a bajar muchísimo y pues volvemos a tener todo lo necesario, igual para protección. La verdad es que no me quejo. A lo mejor son cosas muy sencillas que nos dan, no es lo mejor de lo mejor que nos dan ahí en el IMSS, pero sí nos dan completo el material y nunca ha faltado. En este momento de la pandemia, ¿qué es lo que más te preocupa? Pues que mi familia se contagie. Ver a tanta gente fallecer en un hospital y cómo pasa la situación de que dejan de respirar, de que los entuban, de que se asfixian o sea, pues el dolor que sienten y lejos de su familia me ha hecho tener muchísimo miedo de que mi familia cercana le pase y tenga que pasar yo por esa parte de ser el familiar que no pueda verlo, ¿no? O sea, no pueda estar ahí con él. Sí, ese es mi más grande miedo. Desde que inició la pandemia, me imaginé que era muy sencillo cuando la gente participaba, cuando la gente decía, bueno, no me voy a salir de mi casa, voy a seguir todas las medidas, pero como pues no hicimos caso, no hicieron caso, no seguimos las recomendaciones, pues eso se volvió ya a más de un año que empezó. Yo quisiera que la gente tomara conciencia de que yo no soy de la idea de que no salgan, de que no viajen, de que no conozcan, de que no vayan a visitar a sus familiares, pero con las debidas precauciones, ¿no? O sea, si yo voy a la playa y veo que hay mucha gente, pues me voy a alejar, ¿no? O sea, o vengo otro día o no entro, o sea, simplemente las recomendaciones. Porque creo que justo esta parte de ser egoístas con la otra gente, de pues si yo quiero salir, no me importa la demás gente, eso se me hace muy egoísta y creo que por ese egoísmo de todo México por lo menos se ha incrementado a la pandemia los casos, ¿no? O sea, la falta de información primero, que al principio nadie creía en esto. Y dos, pues que también tenemos la necesidad de salir, ¿no? O sea, también estar encerrados causa muchísimas cosas, muchísimos problemas que no creo que la mejor manera sea quedarse encerrado, pero sí salir con las debidas precauciones y creo que si todos hiciéramos esto, estaría mejor o hubiera sido mejor la pandemia y pues ya se hubiera terminado. Las hospitalizaciones por coronavirus van a la baja, por lo que desde la tercera semana de abril, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México comenzó la desconversión de los hospitales que atienden casos de COVID-19. Se han recuperado el 50% de las camas en hospitales generales híbridos de la red local, así como el IMSS ha reanudado otros servicios médicos, como las consultas de especialidades y cirugías. Sin embargo, las autoridades sanitarias piden no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias para reducir los contagios.